Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta breve sesión sobre el análisis de datos a partir de regresiones econométricas utilizando Microsoft Excel. Su servidor Carlos Alberto Diego les da la más cordial bienvenida. Arrancamos. Como habíamos comentado en otras sesiones, una regresión econométrica te permite estimar o predecir el comportamiento de una variable a partir del histórico de los datos y con un cierto nivel de confianza. Para fines de esta práctica, utilizaremos el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar estadounidense para realizar un análisis de regresión lineal simple. Lo primero que haremos es abrir nuestro explorador de Internet y buscar en la barra de búsqueda tipo de cambio, peso mexicano, dólar estadounidense y la palabra investing.com. De esta manera la búsqueda nos va a enviar directamente a la página de Investing, en la cual nosotros conseguiremos los datos que vamos a utilizar para nuestra regresión econométrica. Accedemos a la parte de información histórica. Una vez aquí, en el filtro de datos, damos clic y vamos a descargar la información de un año en datos. En este caso, la información desde el 12 de marzo del 2023 al 12 de marzo del 2024. Una vez que seleccionamos el filtro, damos clic en la flecha para descargar. Abrimos el documento con los datos históricos del tipo de cambio del dólar estadounidense contra el peso mexicano. Lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar nuestro documento con un formato de archivo en Excel. Con el nombre práctica-regresión-simple tipo de cambio. Logramos apreciar que los datos que se han descargado contienen una matriz con 7 variables: fecha, cierre, apertura, máximo, mínimo, volumen y porcentaje de variación. La fecha indica los días en los que se está operando en el mercado regulado de divisas. El cierre indica el precio al que cerró el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar estadounidense en cada uno de los días que se comercializaron. Precio de apertura, por otro lado, indica el precio en el que abrió al mercado. Máximo y mínimo son los valores del rango que asumió la divisa durante el intradía. Volumen indica el volumen de operaciones que se está comercializando de manera diaria. Por ejemplo, aquí en el caso de las divisas, no tenemos registrado el volumen por la alta demanda de transacciones que se operan en el intradía. Y porcentaje de variación finalmente muestra el rendimiento o los cambios en el precio de las acciones con respecto al día inmediato anterior. Logramos apreciar algunas cosas en cuanto a los datos. Por ejemplo,
Descargamos los datos de un año calendario, sin embargo, solamente tenemos 262 registros en la base de datos que nos descargó la plataforma. Esto se debe principalmente a que fines de semana no se está registrando la operación, sino que se toma el dato del último viernes para los datos del sábado y del domingo. Otra apreciación importante es que los datos se encuentran ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo. Para fines del análisis estadístico que vamos a realizar, necesitamos ordenar los datos del más antiguo al más reciente. Y finalmente, una tercera apreciación importante. Los datos no tienen un formato de fecha establecido. Es decir, la separación entre el día, el mes y el año es a partir de un punto en lugar de utilizar la típica diagonal que utiliza Microsoft Excel. Por lo tanto, si queremos que la herramienta de Excel lea los datos en formato de fecha, necesitamos reemplazar o sustituir los puntos en cada una de estas fechas por diagonales. Para lograr esto, haremos lo siguiente. Seleccionamos la columna de las fechas, luego en el menú Inicio nos vamos a la opción de edición, allí vamos a encontrar una pequeña lupa, le damos clic y escogimos la opción que dice reemplazar. Una vez hecho esto, vamos a buscar los puntos en la columna que hemos seleccionado y vamos a reemplazar estos puntos por diagonales. Finalmente damos clic en reemplazar a todos. Una vez hecho esto, Microsoft Excel hace la transformación de los datos de datos de tipo texto a datos de tipo fecha. Hecho esto, podemos empezar a realizar nuestro análisis. En primer lugar, se recomienda que siempre que trabajemos con tablas de Excel, hagamos la conversión de la tabla en un formato de tabla. Esto se realiza de la siguiente manera. En el menú Inicio, en el apartado Estilos, damos clic a la herramienta que dice Dar formato como tabla. Y a partir de esto, elegimos algunos de los diseños que ya vienen predefinidos. Por ejemplo, en mi caso, este azul turquesa. Una de las ventajas de utilizar tablas es que permite la automatización de fórmulas. Otro es el formato, la elaboración de filtros de manera automática y también que le nombra con un rango específico a toda nuestra tabla de datos. En este caso, tabla 1. Podemos cambiar el nombre de la tabla para que sea tipo de cambio. Tipo de cambio, tipo-cambio. Listo. Ahora vamos a ordenar los datos a partir de la fecha, considerando del más antiguo al más reciente. Esto con la finalidad de que tanto nuestras gráficas como el análisis de nuestros datos nos permita proyectar los datos futuros a partir de la información histórica y no al revés. Luego de realizar esto, siempre se recomienda hacer un breve análisis exploratorio de los datos que estamos usando. Por ejemplo, voy a crear algunas filas en la parte superior de la tabla con el clic derecho insertar o con el comando control más. Algunos estadísticos típicos de medidas de rango incluyen el número de elementos, el valor máximo, el valor mínimo, la moda, mediana, promedio, desviación estándar como medida de dispersión y varianza.
En otras sesiones hemos visto cómo calcular cada uno de estos estadísticos. Por ejemplo, para calcular el número de elementos de una variable utilizamos la función de Excel contar a, la cual nos cuenta datos de tipo numérico y no numérico. Para calcular el valor máximo utilizamos la función math. Seleccionamos nuestros datos. Ya con esto tenemos que el precio de cierre más alto es de 18.95. El valor mínimo será con la función min. La moda es el valor que más veces se repite en nuestra serie de datos. Utilizamos la función moda. Es posible que no nos calcule la moda en caso de que un dato no se repita, ¿sí? Mediana es el valor medio de nuestra serie de datos cuando los ordenamos de menor a mayor. Usamos la función mediana. Promedio corresponde al promedio aritmético de la serie de datos. Usamos la función promedio. La desviación estándar corresponde a una medida estandarizada de la desviación de los datos con respecto a su promedio aritmético. Utilizamos la función de Excel desbest.m para calcular la desviación estándar muestral. Utilizamos la muestral y no la poblacional, ya que posiblemente en un futuro actualicemos nuestra tabla de datos y como tal no tenemos todos los elementos de la población, solamente los elementos de una muestra. Finalmente calculamos la varianza con la función de Excel var.s. De esta manera ya tenemos los principales indicadores estadísticos de rango, tendencia central y dispersión. Seleccionamos los indicadores y corremos las fórmulas hacia la derecha para realizar el cálculo de manera automática. Ponemos un poco de formato a nuestras series de datos con la finalidad de tener una mejor apariencia visual y lograr identificar de mejor manera la información. Ahora bien, logramos apreciar que los estadísticos no se calcularon para la columna de volumen debido a que no tenemos datos en este momento. Así que, por lo pronto, vamos a eliminar estos estadísticos. Listo. Se recomienda estar guardando continuamente los cambios en el documento para evitar cualquier tipo de pérdida de información. Asimismo, para tener una mejor apariencia del documento de trabajo, se recomienda omitir lo que son los márgenes de las celdas a partir del menú Vista y desactivando la opción Líneas de cuadrícula. Para fines del análisis estadístico de regresión, vamos a tomar el precio de cierre, es decir, el valor de la divisa al cierre de la jornada, como la variable principal de interés. Esto debido a una lógica económica. Por ejemplo, la mayoría de los agentes de bolsa y de los que compiten en los mercados internacionales realizan un gran volumen de operaciones en el intradía que distorsionan el precio de equilibrio natural de las divisas, es decir, pueden distorsionarlo hacia la alza si la divisa está siendo muy apreciada en el intradía o hacia la baja si la divisa no está siendo tan apreciada. Sin embargo, al cierre de la jornada, la mayoría de compradores y vendedores tienden a empatar las posiciones, ¿sí? Ya que se aprovecharon los spreads o márgenes de ganancia en el intradía y al cierre del día lo único que interesa es liquidar las operaciones. Si realizamos un análisis gráfico del precio de cierre del tipo de cambio, lograremos apreciar lo siguiente.
Seleccionamos nuestros datos, nos vamos al menú Insertar, Gráfico de línea, movemos el gráfico hacia una hoja nueva que llamaremos tipo de cambio. En esta hoja nueva modificaremos los datos con clic derecho sobre el gráfico para poder incluir las fechas al margen del gráfico. Ajustaremos un poco el formato del gráfico de tal manera que sea más visible en cuanto al tamaño de letra y también en cuanto a la apariencia visual del mismo. Logramos apreciar que el tipo de cambio ha tenido fluctuaciones importantes a lo largo del último año. Por ejemplo, a partir de marzo del 2023 y hasta julio del 2023, el tipo de cambio del peso contra el dólar ha tenido una caída significativa. Esto quiere decir, considerando el tipo de cambio inverso, que el valor de la moneda mexicana se ha apreciado considerablemente durante este periodo. Sin embargo, a partir de julio del 2023 y hasta octubre del 2023, la tendencia ha sido hacia la alza, lo que implica que el peso mexicano se ha depreciado contra el dólar de manera significativa. Existe una teoría de ciclos económicos que considera que en el mediano y largo plazo las economías tienden a repetir ciertos patrones en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, cuando analizamos tipos de cambio, es principalmente las expectativas de los inversores, así como el número de operaciones que se realicen en el día a día, lo que determinará el valor de la divisa, es decir, la ley de la oferta y de la demanda. Si realizamos un análisis de tendencia a esta serie de datos, podremos identificar de manera general si el tipo de cambio adquiere un comportamiento a la alza o a la baja. Por ejemplo, seleccionamos nuestra serie de datos, luego clic derecho, agregar línea de tendencia y por defecto Excel nos va a dibujar una línea de tendencia con características lineales. Sería esta línea punteada que aparece aquí. Le voy a dar un poco de formato a la línea para que sea un poco más fácil de apreciar. Una forma punteada y un iluminado permitirá una mejor apariencia de la línea de tendencia. Al mismo tiempo, podemos ajustar la tendencia a distintos comportamientos, por ejemplo, un comportamiento de tipo exponencial, logarítmico, polinómico. En la polinómica podemos ajustar el grado en la que nosotros configuramos nuestra función, siempre buscando que esta línea de tendencia replique de la mejor manera el comportamiento de los datos. Por ejemplo, una polinómica de grado 3 replica en promedio el comportamiento de los datos de buena forma. Otras líneas de tendencia son con características de potencia y de media móvil. La media móvil tiende a replicar de manera casi perfecta el comportamiento de la serie de datos. Sin embargo, tiene un defecto importante que es que no permite inferir con un gran número de elementos a futuro cuál va a ser el comportamiento de la serie de datos. Por lo tanto, nos quedaremos con un comportamiento más general como el de la función polinómica de grado 3. Ahora bien, es importante que siempre que realicemos un análisis de pronósticos
los modelos que utilizamos para pronosticar no sean demasiado rígidos, es decir, como en el caso de la media móvil, que se ajusta de manera casi perfecta a los datos. Esto debido a que si el modelo es demasiado rígido, al incorporar nuevos datos a nuestra serie de datos, es posible que el modelo no pueda adaptarse de buena manera como para replicar o predecir este nuevo comportamiento. Por lo tanto, se recomienda siempre mantener un equilibrio entre un modelo demasiado rígido, como es el caso de la media móvil, o uno demasiado suave, como el caso de la función lineal. Un equilibrio en este caso nos lo daría la función polinómica de grado 3. Ahora bien, si estamos interesados en conocer en qué nivel pronostica la línea de tendencia polinómica a la serie de datos, aquí en las aplicaciones del formato de línea de tendencia podemos habilitar la opción que dice presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. La R cuadrada es el coeficiente de determinación y en este caso nos mide qué tanto influyen las fechas o el tiempo con respecto al cambio del tipo de cambio del peso contra el dólar. Al mismo tiempo, si estamos interesados en pronosticar la línea de tendencia con algunos valores a futuro, activamos la opción que dice presentar ecuación en el gráfico y por medio de la ecuación polinómica nosotros podemos tratar de inferir cómo se va a comportar el tipo de cambio en periodos futuros. Excel ya tiene incorporadas algunas herramientas para extrapolar datos o pronosticar hacia adelante. Por ejemplo, si yo quisiera pronosticar 30 días en el futuro, escribo 30 en la función extrapolar, ¿sí? Y de esta manera la línea de tendencia ya me hace un pronóstico a 30 días del posible comportamiento en los datos. Sin embargo, se recomienda siempre cautela al utilizar la función extrapolar debido a lo que comentamos. Un modelo no tiene que ser muy rígido ni tampoco muy suave y sobre todo al hablar de pronóstico. Si nosotros quisiéramos pronosticar a un día en específico, nos podríamos apoyar con la ecuación del gráfico. Nos apoyaríamos de la siguiente manera. Tenemos un polinomio de grado 3. Vamos a reemplazar en las x el valor de la fecha que nosotros deseemos pronosticar, ¿sí? Y multiplicándola por los valores de los coeficientes de toda esta ecuación. Ahora bien, ¿qué valor de la fecha tendríamos que tomar utilizando Microsoft Excel? Sería el valor con el que Excel está leyendo los datos. Es decir, no vamos a tomar 13 de marzo del 2023, sino que vamos a tomar el valor de Excel, por ejemplo, para 13 de marzo del 2023, es el valor 44.998. Excel por defecto utiliza esta codificación numérica para los datos de tipo fecha debido a que nosotros tenemos un calendario basado en el nacimiento de Cristo, ¿sí? Que a la fecha actual es el año 2024. Sin embargo, si quisiéramos hacer un análisis anterior a esta fecha, por ejemplo, 1000 años antes de Cristo, sería muy difícil realizarlo de manera aritmética a menos que tuviéramos una codificación numérica como la que ya nos ofrece Microsoft Excel. Dicho esto, si yo quisiera realizar un pronóstico para el día 13 de marzo del 2024, escribo la fecha en mi documento de Excel y después copio y pego esta fecha como valores en una celda adyacente y ya obtengo el código numérico que corresponde con esta fecha. Después voy a reemplazar este código numérico en cada una de las x de mi polinomio y las voy a multiplicar por los coeficientes que aparecen en la ecuación y elevar el valor de la fecha a la potencia que corresponda. Una vez hecho este reemplazo, obtendré el valor de la función, que en este caso es el valor del tipo de cambio a una fecha específica.
Excel nos ofrece otras herramientas de análisis de datos bastante interesantes con las cuales podemos realizar un pronóstico del tipo de cambio. Por ejemplo, la herramienta Análisis de regresión. Por defecto, en el menú Datos aparece la opción Análisis de datos. Sin embargo, en caso de no tenerla activada, nos vamos al menú Archivo, después en Opciones, elegimos el menú Complementos y en la parte inferior de la pantalla aparecen Complementos de Excel. Lo seleccionamos y damos clic en Ir y activamos la herramienta que dice Análisis para datos, Análisis VBA y el Solver. Todas estas herramientas nos serán útiles para análisis de tipo estadístico y financiero. Finalmente damos clic en Aceptar. Una vez hecho esto, en Excel se nos debe de habilitar en el menú Datos las herramientas de previsión y de análisis. Continuando con el análisis de regresión, nos vamos al menú Datos, Análisis de datos. Nos va a abrir una pequeña ventana de estas características y después escogemos la opción que dice Regresión. Damos clic en Aceptar y nos abre una segunda ventana en donde ingresaremos los parámetros de la regresión. Por ejemplo, rango Y de entrada corresponde a la serie de datos que nosotros intentamos pronosticar. En este caso, el precio de cierre del tipo de cambio del peso contra el dólar. Vamos a nuestra tabla y seleccionamos el precio de cierre, incluyendo los rótulos. Activamos la opción de rótulos. Rango X de entrada corresponde a la serie de datos que utilizaremos como base para los datos que vamos a pronosticar. En este caso, la base son las fechas, tratando de inferir que a medida que transcurren los días, el tipo de cambio continúa variando. Seleccionamos todas las fechas, incluyendo el encabezado. Ahora bien, el rango de salida será en una hoja nueva en la cual nosotros tendremos los resultados de todo nuestro análisis estadístico y de regresión. Finalmente, si es de nuestro interés, podemos habilitar los residuos, los gráficos de residuos y de probabilidad normal para tener un análisis más completo y detallado. El nivel de confianza al 95% nos indica con qué nivel de certeza queremos realizar nuestro análisis. Estadísticamente 95% es perfecto considerando el teorema de la distribución normal. Una vez hecho todo esto, simplemente damos clic en aceptar. Con esto Excel ya realizó el análisis de regresiones a partir de los datos que nosotros acabamos de imputar. Cambiaré el nombre de la hoja a 3-regresión-simple. También a la hoja donde aparece el gráfico del tipo de cambio a 2-tipo de cambio, ¿sí? Y a la del tipo de cambio del dólar contra el peso 1-. De esta manera, yo pretendo desarrollar lo que es un orden en cada uno de los datos, partiendo desde lo general hasta lo más particular. En nuestro análisis de regresiones podemos apreciar lo siguiente. El gráfico de los residuos tiene un comportamiento bastante similar con la serie de datos y también con la línea de tendencia polinómica que acabábamos de mostrar. Los residuos corresponden a la diferencia de cada una de las observaciones reales del tipo de cambio con respecto al promedio de los datos, considerando como promedio el valor determinado por nuestro análisis de regresiones. Ahora bien, ¿cuáles son los estadísticos más importantes a considerar
en un análisis de regresión, tenemos por un lado el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación simple y de determinación ajustada. Estos tres coeficientes son muy importantes ya que nos permiten inferir el nivel con el que nuestro modelo de análisis de regresión es confiable para pronosticar la serie de datos. Por ejemplo, según nuestro análisis de regresión, a medida que transcurren las fechas, el tipo de cambio tiende a variar en aproximadamente un 28%. Residuos y grados de libertad nos indican el número de observaciones que estemos analizando. Los estadísticos de Fisher nos permiten realizar pruebas posteriores de multicolinealidad y heterocedasticidad para validar que nuestro modelo cumple con los modelos de un modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Es estadísticamente pertinente también para pronosticar los datos. Coeficientes importantes sería el coeficiente de intercepción y la pendiente de nuestro análisis de regresión, por medio de los cuales nosotros podremos realizar los pronósticos. La intercepción viene siendo el valor que tomaría nuestra línea de tendencia si las fechas fueran iguales a 0 o al valor actual. La pendiente para la variable de fecha indica qué tanto va a variar el tipo de cambio en la medida en la que transcurre el tiempo. El error típico nos está indicando el grado de precisión para calcular cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, para la intercepción tenemos un error típico de 11 unidades. Si el valor del coeficiente es de 132, redondeando el número, 11 unidades a la baja o a la alza serían el margen de error aceptable para nuestro análisis de regresión. Por otro lado, el error típico para la pendiente o el coeficiente de fechas, ¿sí?, es de 0.0002. Y si el valor de la pendiente es de 0.002, esto quiere decir que el error típico es una centésima parte que el valor del coeficiente, lo cual es un error típico bastante aceptable. Ahora bien, si nosotros consideramos distintos niveles de confianza, tendremos entonces distintos valores de los coeficientes. Por ejemplo, para 95% de confianza, según el error típico, el coeficiente puede variar en este rango desde 110 hasta 154 en cuanto al intercepto. Y en cuanto al coeficiente de la fecha, sería de menos 0.003 a menos 0.002. Hecho esto, hemos realizado un análisis de regresión simple utilizando los datos históricos del tipo de cambio para intentar pronosticar el valor que tomaría nuestra serie de datos a una fecha específica. Si consideramos una línea de tendencia de tipo polinomial de grado 3, tendríamos que utilizar una ecuación de estas características. Si utilizamos una línea de tendencia simple a partir del análisis de regresión, estos serán los coeficientes que tendremos que considerar. 132.81 para el intercepto y menos 0.002 para la fecha. Ahora bien, vamos a realizar un pequeño simulacro de cómo podríamos utilizar estos dos coeficientes para realizar el pronóstico. Primero que nada, voy a definir una fecha específica en el tiempo. Por ejemplo, me gustaría la fecha del día 15 de marzo del 2024.
Como lo habíamos mencionado anteriormente, para el análisis de regresiones voy a necesitar el dato numérico y no el dato tipo fecha que me ofrece Excel. Por lo tanto, copio mi fecha y la pego como valores. Y obtengo el dato numérico de esta fecha, que para el 15 de marzo del 2024 es 45,366. Luego voy a hacer una sustitución de los valores de estos coeficientes en una función que me permita pronosticar el tipo de cambio, digamos la función f, la cual dependerá principalmente de la variable fecha. Para hacer esto, utilizaré el valor de los coeficientes. En esta celda lo voy a calcular. Igual, el valor de mi intercepto, que es 132, más el valor de la pendiente o el coeficiente de la variable, que sería la fecha, que multiplica al dato que intento pronosticar. Para evitar cualquier tipo de error en cuanto a la lectura de los datos, voy a poner un paréntesis al principio y al final del coeficiente y del valor de la fecha que estoy pronosticando, separando de esta manera en la ecuación el valor del intercepto con respecto al valor del coeficiente de la fecha. Y ahora ya nada más doy clic en aceptar. Puedo inferir que para el 15 de marzo del 2024 el tipo de cambio inverso del peso contra el dólar será de 16,9328 pesos. Sería esta celda pintada en color verde. Ahora bien, si es de mi interés tener algún dato que me sirva como hiperparámetro para pronosticar el tipo de cambio, yo puedo alimentar lo que es esta celda que tiene el formato tipo numérico de la fecha a partir de lo que yo impute en la celda donde yo escribiré la fecha que intento pronosticar. Y ahora sí, ya tengo un hiperparámetro para mi modelo que sería la celda G3 color morado, ¿sí? En la cual yo voy a poder imputar un valor para realizar distintos tipos de pronóstico. Supongamos que fuera de mi interés pronosticar para el día 16 de marzo del 2024. Ya nada más escribo la fecha y por medio de los coeficientes de mi análisis de regresión ya estaré estimando para esta fecha en específico. Ahora bien, se recomienda cautela para pronosticar el tipo de cambio, sobre todo en horizontes superiores a un margen de 30 días. Esto debido a las grandes variaciones que puede tener el tipo de cambio en esta jornada. Con esto concluimos nuestro análisis de regresión simple. Los invito a replicar la práctica, ¿sí? Para poder avanzar hacia análisis un poco más complejos. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi correo electrónico teadiego5119@gmail.com, por medio del cual les atenderé con gusto. Buenas noches a todos.